Hola, buenas noches, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a este estudio bíblico del día de hoy, martes 16 de abril. Que el Señor les bendiga, que hayan tenido un bendecido día martes y el día de hoy vamos a compartir acerca de la enseñanza que nos trae el mes hebreo de Tishri, que es el séptimo mes del calendario hebreo. Para comenzar, necesitamos entender dos cosas. El calendario hebreo, hay un calendario civil, que son los 12 meses del año, y hay un calendario sagrado que es del mes 1 al mes séptimo. Eso no quiere decir que los otros 5 meses no estén considerados, solo que el ciclo de los meses sagrados va del mes primero, que es el mes de Nisan, hasta el mes séptimo, que es el mes de Tishri. Es el mes que cierra el año sagrado, es el mes que cierra los ciclos del año sagrado. De hecho, es el mes en el cual está el tiempo del arrepentimiento, el Yom Kippur, el día de la reunión del octavo día, etcétera. Y este calendario no es un calendario caprichoso, es un calendario que Dios, el mismo Dios les dio. Podemos decir casi con muchísima seguridad que el calendario que Dios usa para todos sus eventos cósmicos, digamos de nivel cósmico, es el calendario hebreo. Como ya mencioné, el mes de Tishri es el mes que cierra el año sagrado y es el mes más intenso del calendario sagrado. Es donde están concentradas la mayor cantidad de días sagrados. Comienza con el día de las trompetas, y se inicia con las trompetas y termina con la fiesta de Yom Kippur. Si el año hebreo sagrado también alberga el misterio de los tiempos. Hay dos ciclos en el calendario hebreo. El primer ciclo, que es el ciclo de primavera, es el ciclo de los nuevos comienzos, mientras que el séptimo mes es el ciclo de los finales. El ciclo de la primavera y el ciclo del otoño. El ciclo de la primavera, que es el mes de Nisan, se refiere a la primera venida de Cristo, simboliza la primera venida de Cristo, mientras que el mes de Tishri simboliza la segunda venida de Cristo. Y el número en el mes de Tishri está lleno de simbolismos con el número 7. ¿Y qué encontramos en Apocalipsis? En Apocalipsis, que es el libro del final de los tiempos, encontramos el número 7 también muy presente. Casi podríamos decir que el libro de Apocalipsis está saturado del número 7. 7 candeleros, 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas de la ira de Dios, etcétera. En Tishri es donde se celebra el Yom Kippur, que es el día del juicio. ¿Y qué vemos en Apocalipsis? Apocalipsis es el tiempo del juicio de Dios hacia el hombre. En Apocalipsis capítulo 7, capítulo 14, versículo 7, la palabra de Dios dice, diciendo a gran voz, temed y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Así como el Yom Kippur en el mes séptimo es el día del juicio, de la misma manera en Apocalipsis encontramos que es el tiempo del juicio de Dios al hombre, del juicio de Dios al pecado, del juicio de Dios a los incrédulos. En el mes de Tishri es el mes de la proclamación de Dios como rey, y en Apocalipsis Jesús es proclamado rey en el reino mesiánico, en el reino milenial. Nos lo enseña Apocalipsis capítulo 19 y versículo número 6. Y Tishri
también implica la fiesta de los tabernáculos, la mayor de las celebraciones, la fiesta del reinado. Es cuando los hebreos recuerdan el tiempo en el que ellos vivieron en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. ¿Y qué sucede con el libro de Apocalipsis? El libro de Apocalipsis es el que nos anuncia también la venida del reino milenial y la venida de la eternidad. Tishri concluye con con el día de Shemini Atzeret, y ese es el día del misterio, el día que habla de la reunión, el día que habla de la eternidad. Y Apocalipsis concluye en el capítulo 21 y capítulo 22 concluye con el día de la eternidad, el día en el cual nos reuniremos total y completamente con Cristo y viviremos en la nueva eternidad. De hecho, en el capítulo 21 y versículo número 4, la palabra nos anuncia que en esta nueva tierra, en ese nuevo cielo, en la nueva Jerusalén, ya no habrá más tristeza, ni más dolor, ni más necesidad, ni más llanto, ni más corrupción, ni más pecado. Y el Señor enjugará toda lágrima de todos, es decir, será un tiempo de consuelo, un tiempo de victoria, un tiempo de celebración, un tiempo de perfección, un tiempo de la plenitud de Dios. Así termina el libro de Apocalipsis, y el mes de Tishri también termina con la fiesta de los tabernáculos, que es prácticamente el recordatorio de cuando ellos vivían en tabernáculos en el desierto, en el Éxodo, justo antes de entrar en la tierra prometida. Los propósitos de Dios solamente tienen finales perfectos. A veces el camino puede ser un camino cuesta arriba, un camino difícil, pero al final los propósitos de Dios siempre son buenos. La palabra nos recuerda en el libro de Jeremías, en el capítulo 29, versículo 11, que los planes de Dios son planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. En Proverbios capítulo 4, versículo 18, la palabra de Dios nos dice que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y en Filipenses capítulo 1, versículo 6, Dios nos dice que el Espíritu Santo, que inició la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, es siempre una vida en victoria. De hecho, la palabra también en Romanos capítulo 8, versículo 28 al 29, nos recuerda que todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios. Esto es, aquellos que conforme a su propósito fuimos llamados para que la imagen de Cristo fuera formada en nosotros, de tal manera que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Y también en el versículo 30 nos dice que a los que antes conoció también los predestinó, a los que predestinó justificó, y a los que justificó glorificó. Si nos damos cuenta, la palabra de Dios está llena de finales perfectos. En el camino pueden haber problemas, pueden haber situaciones contrarias, adversidades, como el mismo Jesús nos dice en Juan capítulo 16, versículo 33, que en el mundo tendremos aflicción, pero que no temamos, porque Él ha vencido al mundo. Y si Él ha vencido al mundo, nosotros venceremos el mundo con Él. Así que lo mismo es cierto para quienes permitimos que Él escriba nuestra historia, para quienes permitimos que Él sea el Señor de nuestras vidas. Para los hijos de Dios, al final de nuestra vida terrenal, al final de nuestra vida terrenal, solo hay dos opciones: o el paraíso o el infierno, o vida eterna o condenación eterna. Para los que estamos en Cristo, el final es un final perfecto, porque es cuando vamos al paraíso, como le dijo Jesús al delincuente que fue crucificado con Él, que estando en la cruz se convirtió, y el Señor le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, el final para los que creemos es el paraíso, un lugar de bendición, y un lugar de bendición por la eternidad, donde ya no habrán más problemas, más pecado, más corrupción, más tentaciones, más nada. Todo lo que fue resultado de la caída se terminó. Pero
para los que no están en Cristo, el final no es un final feliz. El final sería un final de condenación. La palabra de Dios dice claramente en Juan capítulo 3, versículos 16 al 18, que el que no cree en el Señor Jesucristo, él solo se está condenando a la condenación eterna. Los que creen serán salvos, pero el que no cree será condenado y se está condenando a sí mismo por no creer. Así que cada uno de nosotros debería buscar ese final perfecto, buscar el cielo, buscar la eternidad. Hoy estamos en un tiempo, nuestra vida terrenal es un tiempo de preparación para la eternidad, ya sea un tiempo de preparación para la eternidad en condenación en el infierno o un tiempo de preparación para la eternidad con Cristo. De cada uno de nosotros depende la decisión. La palabra de Dios nos invita a que busquemos al Señor Jesucristo, a que busquemos ese final perfecto en el Señor Jesucristo. Dice la palabra en el libro de Isaías que le busquemos mientras Él puede ser hallado, y que si nosotros le buscamos y confesamos nuestros pecados, aunque fueran como el carmesí, Él los convertirá, Él nos limpiará y los convertirá en blanca lana y nunca más se acordará de ellos, los perdonará y nunca más se acordará de ellos. Eso significa que tenemos la salvación en Cristo Jesús. Pero si no acudimos a ese llamado, si no acudimos a esa oportunidad que la misericordia y la gracia de Dios nos da, entonces viviremos en la condenación. Al reino de los cielos, a la eternidad, solo entran los hijos. La eternidad es para los hijos. ¿Y cómo llegamos a ser hijos de Dios? A través de lo que nos dice la palabra en Juan capítulo 1, versículo 12. A todos los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y qué es creer en su nombre? Creer en su nombre es creer que Él no solamente es nuestro Salvador, sino que es nuestro Señor. Y que Él sea nuestro Señor significa que vivimos una vida guiados por su palabra y guiados por su Espíritu Santo, que hemos nacido de nuevo, porque si alguno está en Cristo, la palabra de Dios nos dice que somos nuevas criaturas, hemos nacido de nuevo y tenemos una nueva naturaleza que nos da un nuevo enfoque de vida, un enfoque hacia la búsqueda cada día del Señor, una búsqueda de su corazón, una búsqueda de su palabra, una búsqueda de la obediencia a Él como hijos obedientes. Así que recordemos, el mes de Tishri es el mes de los finales y nuestras vidas nuestras vidas terrenales van a llegar a un final a un final en la tierra para proseguir en la eternidad. Pero vamos a tener dos opciones: o entramos en el día de la reunión, que es en la eternidad con Cristo, o entramos en el día de la condenación, en el día del juicio, que es para los que no han creído en el Señor Jesucristo. Y para usted y yo, que ya creímos en el Señor Jesucristo, este es un tiempo de prepararnos para la eternidad. ¿Y cómo nos preparamos para la eternidad? Como dice la palabra de Dios, creciendo en todo en el Señor Jesucristo, creciendo en carácter, creciendo en el fruto del Espíritu, creciendo en el carácter de Cristo, creciendo en el fruto del Espíritu, creciendo en el servicio y ministerio, creciendo en todos los ámbitos de nuestra vida, aplicando la palabra de Dios. La palabra nos dice en el Salmo 119, 105, que lámpara para nosotros los hijos de Dios, lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera a nuestro camino. Y en Romanos capítulo 8, versículo 14, la palabra de Dios nos dice que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. Entonces somos guiados por la palabra y por el Espíritu Santo. La pregunta que nos tenemos que hacer cada uno de nosotros es: ¿realmente nos estamos preparando para la venida de Cristo? Mire, cada vez que hay un temblor muy fuerte, cada vez que hay un terremoto, cada vez que hay un desastre natural, cada vez que hay una guerra o hay una posibilidad de guerra, mucha gente comienza a decir o a recordar que Cristo viene pronto, lo cual es cierto, está bien. Ahora, no basta solo con recordar que Cristo viene pronto, no basta solo
con decir que Cristo viene pronto. Usted y yo necesitamos prepararnos para esa venida. La parábola de las 10 vírgenes nos lo enseñan muy claramente en el capítulo 25 del libro de Mateo. El capítulo 24 es un cronograma que Dios nos da de los últimos tiempos, no un calendario, pero sí una secuencia de los hechos que nos llevan a los tiempos finales. Y el capítulo 25 nos habla de la preparación para ese día. Y resulta que en la primera parábola del capítulo 25, que es la parábola de las 10 vírgenes, encontramos a 10 vírgenes que estaban esperando la venida de su Señor. Pero 5 se habían preparado y 5 no estaban preparadas. Y las únicas que entraron a las bodas del Cordero fueron las 5 que estaban preparadas. Las otras no. Y eso nos habla entonces de la importancia y de la necesidad de que usted y yo nos preparemos para la eternidad. ¿Cómo nos preparamos para la eternidad? En primer lugar, poniendo nuestra mirada no en las cosas terrenales que son temporales, sino en las cosas eternas, en las cosas celestiales. No vivir nuestra vida para obtener las cosas del mundo, sino vivir nuestra vida de acuerdo a lo que dice la palabra, consagrándonos a Él y en obediencia, como nos comenta nuestra hermana Dora López, viviendo nuestra vida pensando en el Señor. Pensando en los galardones, en las recompensas, en las coronas y en los tesoros que necesitamos hacer acá en la tierra para disfrutarlos en la eternidad, creciendo en Cristo, conociendo la palabra, buscando del Señor, buscando no solamente sus bendiciones, sino buscando su corazón. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 17, versículo número 3, que la vida eterna es que le conozcamos a Él, y conocerle a Él es conocer su corazón, conocer quién es Él, conocer cómo es Él, conocer todo lo que Él hace y lo que Él es. Así que la invitación, recordemos, estamos, por todas las señales que estamos viendo, estamos llegando al tiempo que profetiza el mes de Tishri en el calendario hebreo, al tiempo del final. Pero necesitamos prepararnos. El Señor ha sonado las alarmas, ha sonado las señales de que la venida de Él está pronta. Usted y yo, como las 10 vírgenes, necesitamos prepararnos, no solamente saber que Él viene, sino estar preparados para entrar con Él en las bodas del Cordero. Muy bien, mis amados hermanos, con esto hemos llegado al final de este estudio de la palabra. Espero que haya sido de bendición y que más que de bendición sea una palabra que apliquemos en nuestras vidas. El tiempo se está acortando. Hoy, como dice la palabra, hoy estamos mucho más cerca de nuestra redención que el día que creímos. Y hay que ser entendidos en los tiempos, y también hay que aprovechar los días, porque los días son malos. Y necesitamos aprovecharlos para prepararnos para permanecer firmes en medio de los días malos. Así que la invitación es a prepararnos, la invitación es a poner nuestra mirada en ese tiempo glorioso que se acerca para nosotros los hijos de Dios. Y si todavía no hemos hecho a Jesús el Señor y Salvador de nuestras vidas, este es el tiempo que abramos nuestro corazón y le pidamos que Él entre a nuestras vidas, que Él sea nuestro Salvador y nuestro Señor, y que podamos crecer en Él por el tiempo que nos resta acá en la tierra para disfrutar con Él de la eternidad. Que el Señor les bendiga, el Señor les guarde, tengan una bendecida noche, y primeramente Dios, el día de mañana nos volvemos a reunir por este medio para otro estudio en la palabra de Dios a las 7 de la noche, y alrededor de las 7 de la mañana estaremos compartiendo una perla de la palabra. Bendiciones y un abrazo para cada uno, que tengan una linda noche, que descansen, y gracias por conectarse y gracias por ver esta transmisión. Bendiciones y un abrazo.